Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, una semana más. Así que prestos y dispuestos para meternos en este cronovisor y a ver esta vez qué ruinas arqueológicas vamos a descubrir. Pues fíjate, la semana pasada estuvimos con la primera salida del programa en Montilla, en Córdoba, hablando del gran capitán. Como siempre, qué gran recibimiento, qué gran personaje, y el Inca Garcilaso igual, ¿eh? Qué lugar más increíble. Pues sí, la verdad que Montilla, pues hombre, debe mucho su fama pues al gran capitán, ¿no? El que hubiera nacido allí, sobre todo por las hazañas, ¿no? Por las gestas de uno de los grandes hombres, de los grandes personajes, que bien merece una película y que espero que algún día se haga, pero desde luego el recibimiento fue muy caluroso porque siempre que tiene como un poco como referente a ese Fernando González de Córdoba y todo lo que dejó hecho, ¿no? Allí, incluso las cuentas del gran capitán, pues eso es lo que debemos siempre recordar, ¿no? Las gestas de las personas que nos han precedido y que además sirvió, como bien dijimos en el programa, para crear lo que es el actual ejército, ¿no? Y sobre todo la actual infantería. Se lo debemos mucho a él. Desde luego, y él merecería una película, y también el protagonista del cronovisor de esta semana, Roque Joaquín Alcubierre, de un maño, un zaragozano, que, aunque muchos lo desconozcan, fue el descubridor de Pompeya. Exactamente, cuando Pompeya y Nápoles en general era territorio español. No lo olvidemos, en aquella época, y estamos hablando del siglo XVIII, al futuro Carlos III, pues tiene en propiedad, también le dan las tierras de Nápoles, también era rey de Nápoles y de Sicilia, y de Nápoles él es Carlos VII de Nápoles, ¿no? En 1734 es cuando le nombran, y a partir de ahí pues quiere hacerse una casa en Nápoles, como no, el famoso alcalde de Madrid, el más famoso de todos, el político, como también así se lo denominaba Carlos III, pues quiere hacer una casa allí. Y allí va uno de los mejores ingenieros que había en aquel momento. Estamos hablando de Joaquín Alcubierre, ingeniero militar. Él ya formaba parte, ¿no? Como capitán del cuerpo de ingenieros, incluso llegó a ser ingeniero jefe. Y con el tiempo mariscal de campo, ni más ni menos. O sea, que estamos hablando de un personaje que tuvo una carrera en su profesión, pues de lo más digna y de lo más sobresaliente. Bueno, pues en esta época, en los años 30 del siglo XVIII, pues Carlos III dice, venga, vente para acá y en mi finca, en Portici, muy cercana a Nápoles, pues me construyas aquí lo que yo creo que me construyas. Pues en fin, una casa, de una residencia al estilo de un rey, ¿no? De su categoría. Y ahí es donde empiezan las historias. Él no pensaba que iba a descubrir, por supuesto, Herculano ni Pompeya, pero este ingeniero zaragozano pide permiso al rey porque se van encontrando ciertas esculturas y eso es lo que hace que intuya, y sobre todo por los rumores que había en la zona, que se intuya de que a lo mejor Herculano y Pompeya no estaba tan lejano, ¿no? Que a pesar de que había sido ocultado por las cenizas volcánicas en el año 79, a lo mejor todavía estaba por ahí. Y así es como empieza la aventura de Alcubierre, que como tú bien decías, no ha sido reconocido como se merece y que es el auténtico descubridor de estas ruinas arqueológicas, que por cierto da el pistoletazo de salida a la arqueología clásica, a la arqueología oficial, a la arqueología científica. Claro, tiene una suerte de leyenda negra también, que abordaremos en los próximos minutos. Ahora comenzamos el viaje, y con este cronovisor queríamos recuperar un poco la figura de este zaragozano, nacido en 1702, fallecido en 1780, casi todo el siglo XVIII dedicado al mundo de la arquitectura, la ingeniería y también el mundo del arte y esa protoarqueología del momento. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí delante las teclas de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha a la que nos propones viajar esta semana? La fecha es el 11 de diciembre de 1738. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Palas, excavando. Jesús,
Estamos rodeados de trabajadores, operarios que están hincando palas en el suelo. Nosotros estamos también vestidos de época, tenemos las manos sucias, también estamos trabajando para pasar desapercibidos, pero ¿dónde estamos? Imagino que estaremos en una de las excavaciones del Alcubierre. Exactamente, está claro. Él está excavando, de hecho, bueno, dentro del permiso que pidió al rey, pues una zona que él quería excavar era el Pozo Nocerino, ¿no? Como así se llama, donde con anterioridad se habían encontrado esculturas de la época romana, con lo cual todo indicaba que ahí había algo importante. Pero claro, está excavando, lleva ya unas cuantas semanas excavando, ni más ni menos estamos hablando de una capa de lava de más de 20 metros de profundidad. Pero él ya tenía la idea un poco de lo que estaba descubriendo. Él pensaba no que estaba descubriendo Herculano ni Pompeya, sino Estavia. Estavia era otra de las pequeñas ciudades alrededor del Vesubio, y pensaba que era esa la ciudad que iba a descubrir. ¿Por qué hemos ido a este día? Porque en este día y en este momento, en este 11 de diciembre de 1738, acaban de descubrir una inscripción epigráfica que permite identificar la ciudad que se hallaba bajo sus pies. Y esa inscripción epigráfica dice ni más ni menos Herculano. Es decir, que oficialmente en este día se puede decir que es cuando se descubre Herculano y no Estavia y no Pompeya. Pompeya todavía le quedan unos cuantos años todavía y ahora lo comentaremos. Pero es un momento clave porque las excavaciones, te puedes imaginar, habían sido muy difíciles. La ciudad estaba sepultada bajo esa capa solidificada de lava volcánica. En algunos casos había incluso una profundidad de 26 metros de espesor, y para ello pues tenía que utilizar los métodos que él conocía. Recordemos que él era de profesión ingeniero. Entonces, ¿qué métodos está utilizando para excavar? Pues explosivos. Pero explosivos utilizando técnicas mineras. Es verdad que intenta, en fin, no destrozar demasiado, pero es que era la única forma de prosperar en la excavación, porque el terreno era muy duro, ¿no? Pero poco a poco, evidentemente, cosas que se iban destruyendo, inevitables, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XVIII, donde todavía las técnicas de arqueología no son las que tenemos ahora, pero poco a poco se va hallando el teatro, por ejemplo, el famoso teatro con figura oval, 2 templos inmediatos al mismo, infinidad de estatuas, pinturas murales en algunas viviendas, manuscritos, utensilios, inscripciones, y todo eso es lo que va formando ese primer museo que el rey Carlos III de España hizo construir en Portici. O sea, que aquí estamos hablando de ese momento en el que se identifica la ciudad como Herculano y donde se está creando ese primer museo de sitio, ni más ni menos que en el lugar donde se estaban encontrando todo este tipo de riquezas. Ten en cuenta, Nacho, que hasta ese momento, a ver, la arqueología era algo de anticuario. Lo que buscaban eran obras de arte. Para decorar, ¿no? Los grandes salones. No había una visión científica. Hay que verlo hay que, mejor dicho, evitar ese presentismo, ¿no? Se le ha criticado de que utilizó pólvora para explosionar y hacerse avanzar, pero bueno, es que eso incluso los mejores arqueólogos que ya eran arqueólogos en el siglo XIX lo utilizaron, ¿no? Pues imagínate 100 y pico años antes. Hay que verlo todo con la perspectiva del momento. Sí, así es, pues digo que hay que tener en cuenta ese momento en el que se está produciendo, y además, en fin, que no era un don nadie. Él tenía, Roque Joaquín de Alcubierre, tenía la preparación suficiente para saber cómo se podía extraer, por ejemplo, de una mina, que es lo que él más conocía, cómo se podía extraer el mineral. Entonces, en este caso no era mineral, pero sí sabía que eran objetos mucho más frágiles. Por lo tanto, puso todo el empeño para que el destrozo fuera lo menor posible. Claro, eso no le evitó, como te puedes imaginar, pues críticas de sus coetáneos, y sobre todo las críticas del que algunos consideran que es el padre de la historia del arte y el padre de la arqueología actual, ¿no? Como disciplina más actual. Me estoy refiriendo al alemán Johann Winckelmann. Winckelmann, que por cierto, Carlos III le denegó el permiso para excavar, pues en fin, él se cabreó bastante, te puedes imaginar, había una especie de revancha, y Winckelmann pues atacó los procedimientos invasivos que estaba utilizando Alcubierre. Y de hecho, porque él abogaba, ¿no?, por una arqueología quizá más organizada, quizá más metódica, que no se estaba llevando a cabo. Y él dice una frase que ha pasado a la posteridad, que no hace mucha justicia a Alcubierre, pero bueno, que ha quedado un poco por la parte de sorna, ¿no?, y de sarcasmo que tenía. La frase que le dedica a Winckelmann al trabajo de Alcubierre es la siguiente: la incompetencia de este hombre,
que ha tenido tanto contacto con la antigüedad como las gambas con la luna, ha provocado la pérdida de muchas cosas hermosas. En fin. Y seguro que tenía razón, pero estoy seguro de que el propio Winkelmann también hubiera destrozado igual o más. Pero bueno, son cosas de la época, ¿no? Y marcan, como digo, fíjate, y no solamente el nacimiento de ese primer museo, de esas primeras excavaciones, sino el nacimiento de un interés, ¿no? Incluso en las clases reales de la época. Carlos III pasa a convertirse en el primer Lord Carnarvon, ¿no?, de la época, pagando dinero para las excavaciones. Luego hablaremos también, ¿no?, pagando esa máquina cuando Alcubierre encuentra la villa de los papiros, se encuentran decenas de papiros y claro, cómo se tenían que abrir para no destrozar y no perder los textos que había en el interior. Bueno, pues Carlos III manda diseñar unas máquinas especiales que lo podrían hacer sin dañarlos. Luego hablaremos de ello, pero ya nos está hablando de esa primera sensibilidad, ¿no?, por parte de las personas, por algunas personas, por escarbar, e incluso el propio miedo de Winkelmann ya nos está hablando de eso mismo, ¿no? Digo, joder, que esto lo va a destrozar y tal y cual. Bueno, pues ya también nos está hablando precisamente de esa sensibilidad que empezaba a aflorar ya en el siglo XVIII por la antigüedad y la protoarqueología, ¿no? Sí, exactamente. ¿Verdad? Que el siglo XVIII se le da un impulso definitivo un poco a todos estos yacimientos arqueológicos donde ya no se busca solo el mero coleccionismo, el mero adorno, ¿no?, con estos objetos, incluso la venta de algunos objetos que se iban encontrando de forma casual, pero no solo en esta época o en épocas anteriores como en el Renacimiento, incluso en la época de Roma y de Grecia, que también se estaban encontrando cosas anteriores, pero que no le daban más importancia pues que la meramente decorativa. Incluso se asociaba, ¿no?, algunas de las figuras pues a antiguas razas de gigantes que habían dejado allí este tipo de testimonios. Es verdad que en el Renacimiento se da un impulso mayor, sobre todo con los anticuarios, y sobre todo porque, fíjate, estamos hablando de Herculano y de Pompeya, pero es que estas excavaciones de alguna forma ya habían sido descubiertas unos siglos anteriores. Se atribuye al arquitecto Fontana en el año 1550, cuando él estaba intentando encauzar el nuevo curso del río Sarno, pues él ve cuenta la leyenda, ¿no? Un poco, él ve como unas ruinas ahí antiguas, él no sabe si puede ser de Pompeya o de Herculano, pero ve unas ruinas y dice que excavando encuentra unos frescos eróticos. Y entonces, bueno, pues por entonces le dio cierto apuro que eso fuera conocido y dijo, tápalo, que esto no se sepa, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese momento se volvió a tapar y no fue descubierto hasta unos siglos después con Alcubierre. Bueno, fuera verdad o fuera mentira, el hecho es que hallazgos, síntomas de que algo había, era como vox populi, ¿no? E incluso había leyendas populares que hacían referencia a ello. No se sabía, pero se pensaba que posiblemente Herculano, Estavia y Pompeya eran inencontrables porque estaban enterrados durante pues, muchos metros por debajo de donde ellos habían construido las nuevas ciudades, pero mira tú por dónde, pues al final se produjo el milagro y se produjo pues que apareciera alguien con esa voluntad, ¿no?, que era Alcubierre, y con un mecenas tan importante y también tan afín, ¿no?, al desarrollo de la cultura como era Carlos III, mal que tuvimos allá a un Borbón que era muy afín a este tipo de cosas, y bueno, con lo que pudo, ten en cuenta que en el Pozo Nocerino, en fin, en Herculano, ahora iremos a Pompeya, él tenía escasez de herramientas, él tenía escasez de personal, no tenía demasiadas cosas, tenía esos explosivos, no dinamita, que hay que decirlo claramente, la dinamita la descubre Alfred Nobel en 1866, todavía no tiene nada que ver con la nitroglicerina, pero sí había explosivos en aquella época, por cierto, explosivos, y otros pioneros de la arqueología, como pudo haber sido Jefferson, ¿te acuerdas que hicimos un cronovisor a Thomas Jefferson, al tercer presidente de los Estados Unidos? Y como polímata que era, pues una de las cosas que también se dedicó fue a la arqueología. De hecho, está considerado el padre de la arqueología norteamericana porque él excavó y descubrió túmulos indios en el siglo XVIII, haciendo pues una prospección estratigráfica de todo lo que iba encontrando, ¿no? O por mencionar también a Henry Schliemann, ¿no?, cuando descubre Troya en 1870, pues el tío no reparó en medios ni en gastos y los explosivos estaban a la orden del día. Era bueno, muy, pues muy aquí común. se descubrió. Claro, era muy común en aquella época. O Belzoni, ¿no? O Belzoni también, o Mariette, el padre de la arqueología egipcia, en el siglo XIX utilizó pólvora, ¿no?, en el Serapeum de Saqqara para abrir paso a una de las galerías. Jesús Callejo, crononauta, si te parece vamos a escuchar a Miriam Huéscar, ella es la comisaria de la exposición
Los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva que podemos ver desde ya en el matadero de Madrid, la nave 16, una experiencia absolutamente maravillosa para todos los sentidos, donde se va a disfrutar de esa experiencia inmersiva, de ese metaverso, de esa realidad virtual, que la gente lo va a disfrutar. Y le hemos preguntado a ella, como comisaria de la exposición, cómo valora, ¿no?, la figura de Alcubierre y cómo era esa arqueología del siglo XVIII. Creo que Joaquín de Alcubierre, este español que rescató, o que fue impulsado por Carlos III, es que había trabajado previamente en diversas excavaciones, ¿no?, en la zona, como las de Herculano, y casi de casualidad da con el descubrimiento de Pompeya, pero sí, al final la metodología de trabajo era mucho más vasta, ¿no?, que ahora, como está de depurada. Y no sé bien toda la parte esta que se le asignaba de la dinamita y tal, pero sí que poco a poco, conforme van pasando los siglos y ven también el volumen de restos arqueológicos y todo lo que se descubre ahí en Pompeya, pues van haciéndolo mejor, ¿no? Y con ese afán también de preservar y de conservar los restos. Yo creo que con el descubrimiento que hubo de Pompeya en el 18, en torno al 1748, gracias a este empujón que le dio y al patrocinio de Carlos III de España, ¿no?, el rey de Nápoles, con esto se ponen un poco las bases de lo que es la arqueología moderna que llega hasta nuestro tiempo, porque la concepción de arqueología, como se entendía antes, que era simplemente el descubrimiento de piezas por su belleza, su valor económico, etcétera, pasa a ser ya no solo esa recuperación, sino también interpretar y conservar, ¿no?, los restos arqueológicos que se encuentran, y la función que esto tiene de interpretar el pasado, ¿no?, y nuestra historia, ¿no?, de dónde venimos y todo lo que tenemos del pasado, ¿no? Entonces yo creo que este hallazgo sienta esas bases, ¿no?, y ayuda mucho a todo lo que ha venido posterior de descubrimientos y demás, y que al final este tipo de arqueología está viva, porque en el caso de Pompeya sigue siendo un referente que continuamente se van descubriendo nuevas cosas, ¿no?, y nos van trayendo al presente todas esas cosas pasadas que tienen que ver con nosotros. Jesús Callejo, Alcubierre no deja indiferente a nadie, ¿no? Escuchábamos ahora a Miriam Huéscar, comisaria de los últimos días de Pompeya, la exposición que podemos ver en Madrid, y no deja de ser un referente a pesar de esa leyenda negra que hay, sobre todo con muchos arqueólogos italianos, ¿no?, que se niegan a reconocer, porque luego realmente él llegó a hacer planos, él llegó a tener un sistema de trabajo quizás más arquitectónico para que no se vinieran abajo los edificios que iba descubriendo. Claro, él en vez de excavar de arriba abajo, lo que hacía era hacer un pozo y luego galerías, ¿no? Era un poco pues la metodología de la época, que hoy lo vemos y decimos santo Dios, ¿no? Pero a medida que iban apareciendo los edificios, iba consolidándolos con todo su conocimiento de ingeniería, de arquitectura, y todo eso es lo que hay que valorar, ¿no? Porque si no hubiera sido por él, todos esos edificios se hubieran venido abajo. Hubiera venido abajo. A ver, recordemos un poco cómo lo hacían los ingleses de aquella época, ¿no? Acuérdate de Lord Elgin, ¿no?, con los mármoles del Partenón, ¿no? Estamos hablando 20 años después de la época de la que estamos ahora describiendo, pues él destrozó el famoso friso del Partenón, ¿no? Lo cogió, lo desgajó de ahí y se lo llevó. O sea, no tuvo ningún tipo de miramiento, y con los destrozos que hizo en aquella época, en fin, los griegos, como te puedes imaginar, le tienen un cariño que no veas. Bueno, pues en el caso de Alcubierre también tuvo sus defensores, tuvo sus detractores, evidentemente, porque claro, mucha gente de allí, sobre todo, pues querían ellos hacer el trabajo y no que fuera un españolito, no que fuera un aragonés el que lo estaba haciendo, pero tenía, por ejemplo, defensores como el príncipe de Conti. El príncipe de Conti, que fue un mecenas, fue un coleccionista de arte, fue una persona también especialmente sensible con la arqueología,
Él dijo, referido al Alcubierre, dice, a pesar de sus errores imputables a su falta de experiencia y de formación arqueológica, sus méritos eran inmensos. O sea, que hubo gente que reconoció, evidentemente, que todo lo que estaba haciendo, con los medios que él tenía, que no eran demasiados, pues bueno, no estuvo mal, ¿no? Hasta el punto que no solo descubre Herculano, sino que 10 años después, en 1748, pues excavando en otra zona donde él también tenía indicios de que había más actividad, ¿no? Arqueológica, y que posiblemente estuviera detrás, siempre él estaba detrás de Estavia y al final iba encontrando otra cosa, pues mira tú por dónde, al final, sí. En lugar de Estavia encontró Pompeya, ¿no? No estaba cubierta de lava, sino de ceniza solidificada, en este caso, con pequeñas piedras volcánicas, no a tanta profundidad, estamos hablando en este caso de 7 metros de profundidad, y al final él lo identifica en ese momento, que sea, ya te digo, que sea Pompeya, porque tiene que pasar un tiempo, sobre todo hasta 1763, donde ocurre algo parecido a lo que hemos descrito antes con Herculano. Al final, la prueba definitiva es una inscripción a la que figuraba el título oficial de la ciudad. Lo que ponía en esta inscripción es Res Publica Pompeianorum, es decir, Pompeya. Entonces dice, atiza, no es Estavia, esto es Pompeya y aquí está, ¿no? Y fíjate aparte la importancia de los textos, ¿no? O sea, lo decías ahora, Herculano está a más profundidad porque está más cerca del Vesubio, en esa erupción. No hemos comentado nada, pero bueno, la erupción que siempre se había creído que era el 24 de agosto del año 79, hoy sabemos que debió de ser como poco el 24 de octubre, ¿no? Por una serie de estudios de plantas y algunas pintadas, algunos grafitos que han aparecido desde 2018 en Pompeya, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Herculano está más cerca del volcán, eso hace que las cenizas hayan cubierto pues casi 15 metros, ¿no?, a la superficie de la ciudad. Pompeya está más lejos y las cenizas llegaron en menor cantidad y la superficie, mejor dicho, la profundidad de cenizas es apenas 7-8 metros, y en realidad son dos cápsulas del tiempo absolutamente maravillosas, ¿no?, que permiten ver cómo se detuvo la vida en un momento dado en el año 79. Nos tenemos que imaginar un poco, ¿no?, las emociones de Alcubierre cuando, destapando, no solamente encuentra las estatuas, los arquitrabes, columnas, sino también restos humanos y sobre todo objetos de la vida cotidiana, ¿no?, que era quizás sería lo más sorprendente, ¿no?, del momento. Sí, totalmente, claro, porque bueno, encontrar esculturas, en fin, encontrar estructuras de edificios, pues bueno, es lo que se esperaba, ¿no? Lo que no se esperaban es que se encontrara en ese estado de conservación, en esa cápsula del tiempo, en esos murales, ¿no?, que todavía la pintura, el ocre, se veía perfectamente, cuando encuentran, yo qué sé, el lupanar, ¿no?, donde se ve en cada estancia pues las posturas o las técnicas que hacía cada una de las prostitutas, o cuando ven el lujo, ¿no?, que había en aquellas casas, en aquellas domus romanas, y todo eso les fue sorprendiendo gratamente, y sobre todo por el estado de conservación. Y más adelante, cuando se encuentran pues el vaciado, ¿no?, bueno, los cadáveres ahí petrificados, y se va haciendo el vaciado para que luego se puedan conservar, y es lo que más casi impresiona, ¿no?, cuando vas a Pompeya. Yo estuve en Pompeya hace 4 años y desde luego siempre te admira y te sorprende el ver las posturas con las que quedaron cuando la muerte les sorprendió. Bueno, pues todo eso se va encontrando, evidentemente se van encontrando pues esos palacios, se va encontrando el teatro, se va encontrando distintas cosas, y llegamos un poco pues a algo que tú has citado al principio, en fin, en esa villa de los papiros, pues se encontraron papiros. Entonces aquí se encontraron también con una dificultad técnica, porque dice, cuidado, porque aquí lleva mucho tiempo esto, ni más ni menos que desde el año 79, y si los manipulamos o los desenrollamos, nos lo vamos a cargar. Entonces, bueno, pues ahí otra vez Carlos III y Alcubierre tuvieron la gran idea de llamar a un especialista, ¿no?, y ni más ni menos un especialista que venía desde la Biblioteca Vaticana, y estamos hablando de Antonio Piaggio. Y Antonio Piaggio es el que, tú lo describiste al principio, trae un invento de su propia cosecha, que es la máquina para desenrollar estos manuscritos sin estropearlos, y sobre todo pues para identificar, ¿no?, para identificar la escritura. Esta máquina de papiros es lo que
marcó también un antes y un después, ¿no? Para los papiros que se fueron encontrando posteriormente. Y todo esto es verdad que es lo que forma parte de esa arqueología moderna, ¿no? A pesar, ya digo, de los detractores. Esta es la arqueología moderna. Este fue un modelo que sirvió para otras excavaciones arqueológicas, sobre todo que se hicieron en Mesoamérica o que se hicieron, por ejemplo, en la ciudad maya de Palenque y en tantos y tantos lugares. Entonces, todo esto también es un mérito que hay que atribuir a ellos dos, al Cubierre primero, porque tuvo esa idea, y luego, pues todo el apoyo financiero y todo el apoyo logístico que le dio Carlos III para que este gran especialista viniera ni más ni menos que desde la Biblioteca Vaticana. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un segundo corte que tenemos de la comisaria de la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya, que ya podemos ver en Madrid, en el Matadero de Madrid, en la nave 16, que nos habla precisamente de lo que vamos a ver y a disfrutar en ese paseo virtual y muy real también por las calles de Pompeya. La labor o la idea que teníamos con esta exposición era, en ese afán que tiene la arqueología también de recuperar el pasado, pues combinar tecnología puntera con historia, ¿no? Para hacer una propuesta expositiva que acercase la historia de la ciudad de Pompeya de una manera lo más atractiva posible y para abrir el abanico a diferentes públicos, ¿no? Entonces yo creo que hay como diferentes capas en esta exposición, donde el que quiera indagar y profundizar y venga más por el tema de piezas o de historia o de leer sobre la ciudad y el descubrimiento y la destrucción, tiene material de sobra para hacerlo, pero también hay una parte que tiene que ver con, ahora te cuento un poquito, la parte inmersiva del VR y todo lo de las nuevas tecnologías, que hacen que sea mucho más divertido, más juvenil y más de atraer público joven para poder tener una experiencia cultural nueva, ¿no? Y entender todas estas cuestiones arqueológicas también de otra manera mucho más accesible, ¿no? A nuevos públicos. Entonces lo que podemos encontrar es desde paneles expositivos donde hablamos de cómo era la vida en la casa romana, en la Domus. Podemos recorrer la ciudad de Pompeya, podemos saber cómo era el gusto por el comer que ya se tenía en el mundo antiguo, ¿no? Y dónde se hacía y de qué forma. También hablamos de los cuerpos, de esos vaciados de los cuerpos de Pompeya, que a través del método de Fiorelli conseguimos recuperarlos, por así decir, ¿no? Hay una parte además muy chula que no quiero hacer mucho spoiler, pero son estos cuerpos que a través también de tecnología podemos casi como que cobren vida, y va a ser una experiencia chulísima verlos allí en más. Luego hay una parte inmersiva que tiene que ver también, contamos pues cómo fue el hallazgo a través de distintas fuentes de una manera también muy didáctica y divertida. Luego toda la experiencia del volcán, de cómo fue la destrucción y cómo la vivieron, o sea, casi en primera persona podemos vivir cómo esos habitantes sintieron la furia del volcán, ¿no? Del Vesubio. Y luego, para acabar, tenemos una sala de VR donde podremos montar en una cuadriga y luchar contra gladiadores, ¿no? Y poder tener una experiencia de lo que es la naumaquia, un combate naval en pleno anfiteatro. Y para también terminar, tenemos una sala del metaverso donde es como un itinerario, ¿no? Digital de lo que es la Vía de los Misterios, pero con un contraste muy chulo entre pasado y presente, donde hay una experiencia realmente chula. Y es así a grandes rasgos. Bueno, y sin olvidarme de que también hay una muestra de piezas arqueológicas que vienen a contextualizar un poquito la vida de los habitantes, los utensilios que usaban en casa, incluso para las cuadrigas, curiosidades y piezas de belleza, de gran belleza, que hemos traído también para completar todo ese discurso expositivo. Claro, son personajes que pasan a un segundo plano, ¿no? Y que nos olvidamos de ellos y, bueno, pues la imagen quizás menos amable del trabajo de Alcubierre, bueno, pues finalmente demuestra todo lo contrario, ¿no? La inteligencia, el buen hacer, siempre hay que pensarlo con los medios de la época, y cómo
pues poco a poco, ¿no? En aquella época sí que se conocía, por ejemplo, los textos de Plinio el Joven, esas cartas a Tácito que describen el momento de la erupción del Vesubio, de cómo estaba él con su madre, que habían sentido el terremoto días antes, todo empezó a oscurecerse, parecía, no sé, muchos como no previeron, ¿no?, lo que se les venía encima, no sabían que el Vesubio era un volcán. Y cuando lees a Plinio el Joven se te ponen los pelos de punta, ¿no? De cómo un amigo también se acerca, estaba él y su madre leyendo autores clásicos en la playa prácticamente, y se acerca un amigo, pero ¿qué hacéis aquí? Si está todo el mundo yéndose, ¿no?, hacia la bahía para intentar salvarse de lo que venía, y él, bueno, pues Plinio consiguió salvarse, ¿no? Así su tío Plinio el Viejo, que siempre se ha dicho que moría en Pompeya, pero tampoco está muy seguro de ello, y quizás esa referencia de Alcubierre desde el punto de vista físico y Jesús, los textos de Plinio, esas cartas a Tácito de Plinio el Joven, cierran el círculo, ¿no?, y convierten ese momento arqueológico en algo muy emocional, ¿no? No, totalmente. A ver, cuando tienes datos de lo que pudo haber pasado, de lo que sufrieron, de cómo se acercó el fin del mundo, porque para ellos fue su fin del mundo, ¿no?, de una ciudad de lo más próspera, en fin, de lo más galante, de lo más enriquecida, con todo tipo de adornos y con bueno, pues todo tipo de beneficios, ¿no?, que tenía por entonces el Imperio Romano, no se podían imaginar que de la noche a la mañana desapareciera de la forma que desapareció. Evidentemente, pues ves, uno de los grandes cronistas de la época, que era Plinio el Viejo, se acercó tanto que se quemó. Hay dos versiones, sí. que se asfixió por el flujo piroclástico. Otros dicen que le dio un infarto al corazón, porque no pudo soportar, en fin, toda la ruina, toda la devastación que se estaba produciendo. Da igual. El hecho es verdad que lo que son las paradojas, ¿no?, del destino, en fin, lo que era una destrucción al final se convierte en una cápsula para que fuera descubierta cuando tenía que haber sido descubierta. O sea, a lo mejor esto lo hubiera hecho Fontana y empieza a excavar en el siglo XVI, hubiera sido todavía peor, porque el destrozo hubiera sido mayor. Se produce en esta época, en la época donde Nápoles y Sicilia formaba parte del Reino de España, donde teníamos un rey pues sensible a este tipo de cosas, y bueno, y gracias al Alcubierre y bajo sus órdenes, pues se va recuperando. En este caso, cuando estamos hablando de Pompeya, pues el anfiteatro, la Vía de los Sepulcros, los restos de la villa de Cicerón, la finca de Julia Félix, la villa de Diomedes y, cómo no, el templo de Isis. Ojo, como tú bien sabes, Nacho, es el primer santuario egipcio que se pudo contemplar en Europa. En fin, Egipto volvió otra vez a renacer, el interés por muchísimas de esas piezas, porque ahí ni más ni menos había todo un santuario dedicado a Isis, entre otras joyas de la historia que poco a poco pues empezaron a llamar la atención a los estudiosos, como no, pues a coleccionistas y a algunos adinerados visitantes pues que acudieron rápidamente para ver qué podían expoliar o qué podían rescatar, ¿no? Un poco todo. Y eso también hizo Alcubierre, es decir, crear un campo, una zona de seguridad para que no se produjeran expolios. Eso también es uno de los grandes méritos que hay que atribuirle a él y también a sus sucesores, porque no olvidemos que cuando él muere, pues hay personas que continúan un poco esa labor, y uno de los que continúa la labor es Francisco de la Vega, igual que su hermano Pietro de la Vega, que por cierto, muy críticos también con los sistemas que utilizó Alcubierre. Luego todo el mundo se apuntaba al carro, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que ellos también se ocuparon de continuar las excavaciones y poco a poco, también con el apoyo, ¿no?, de la archiduquesa austriaca María Carolina, pues también sirvió un poco para que las obras fueran financiadas con más dinero y que tuvieran como mayor celeridad. Pero desde luego ahí estamos un poco reconociendo que el padre, incluso fíjate, el director actual del Museo de Arqueología de Nápoles reconoce que habría que nombrar como padre de la arqueología no a Wickelmann, como hacen los alemanes, sino más bien Alcubierre, porque tuvo mucho más mérito que demérito en todas las excavaciones y en todas las prospecciones que hizo en aquella época. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. La verdad es que podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre la figura de Alcubierre, Pompeya, ese gran descubrimiento, pero bueno, se nos acaba aquí el tiempo. Y ha sido maravilloso compartir contigo estos minutos, ¿no?, caminando, como se puede hacer por la exposición, los últimos días de Pompeya en el Matadero de Madrid. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Recomiendo esa exposición y nos vemos la próxima semana en otro pasaje
y en otro lugar, y creo que te va a sorprender, ya lo verás. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.